Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer esta linda lilo que llega a acompañar al stitch que ya tenemos en nuestro canal. Miren qué bonita se ve esta pequeña lilo. Lilo mide aproximadamente 12 centímetros de alto. Es muy tierna y pequeñita y así es como se ve con Stitch. Miren qué bonitos se ven los dos juntos, se ven muy tiernos. Me gustó mucho el resultado de estos compañeros y sería maravilloso que ustedes también pudieran tejerlos juntos. Recuerden que pronto tendremos el estreno de la película del live action de Lilo y Stitch. Para tejer al hilo les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes y sus comentarios que siempre son de gran ayuda cuando los hacen. Esta lista de materiales también la van a encontrar en la descripción del video. Les dejo por aquí la lista de puntos que ya deben saber para tejer al hilo. Eso significa que ya deben tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución. Recuerden que este video cuenta con subtítulos en inglés y en español, así que les recomiendo activarlos porque además de tener las indicaciones por escrito, si en el tutorial llega a haber algún error, lo vamos a corregir a través de los subtítulos. Y bueno, para tejer a nuestra linda Lilo vamos a empezar haciendo sus piernas. Para las piernas, en el color de la piel del hilo, vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 4 vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar haciendo un punto bajo. A continuación hacemos 3 disminuciones. Continuamos haciendo 4 puntos bajos. Hacemos una disminución y terminamos la vuelta 4 haciendo 5 puntos bajos para tener un total de 14 puntos bajos al final. De esta forma comenzamos a darle la forma al pie y ahora vamos para la vuelta 5. Vamos a hacer un punto bajo, continuamos con 2 disminuciones, hacemos 4 puntos bajos, a continuación una disminución y terminamos la vuelta con 3 puntos bajos para tener un total de 11 puntos bajos en esta vuelta número 5. Así, este es el piecito de nuestra Lilo y ahora vamos a hacer 5 vueltas de los mismos 11 puntos bajos. En la primera pierna ya podemos rematar y cortar en ese punto. El punto final debe quedar en este lateral de la pierna y vamos a hacer otra piernita exactamente igual. En la segunda no cortamos porque a partir de ahí continuaremos tejiendo.
Así es que se ven las dos piernitas y ahora vamos a unirlas. Entonces, para unirlas aquí donde vamos tejiendo, vamos a hacer 2 cadenas. Vamos a buscar el punto que se le corresponda en la otra pierna, de tal manera que queden los pies hacia adelante, bien, aproximadamente por acá. Y en esta vuelta de unión, que será la vuelta número 11, vamos a empezar haciendo los 11 puntos bajos de esta pierna. Continuamos haciendo 2 puntos bajos por un lado de las cadenas. Seguimos con los 11 puntos bajos de la otra pierna y terminamos con 2 puntos bajos por el otro lado de la cadena, lo que nos va a dar un total de 26 puntos bajos al final. Así quedó la unión de las piernitas. La rellenamos muy bien y ahora en la vuelta número 12 vamos a hacer lo siguiente. Hacemos 5 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, un aumento, 5 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos y un aumento para tener 30 puntos bajos. Y vamos a hacer 4 vueltas de los mismos 30 puntos bajos. Así llevamos el cuerpo del hilo y ahora en la vuelta número 17 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta número 18 hacemos 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Vamos a comenzar a rellenar el torso muy bien de esta forma. Así se ve el cuerpito. Y ahora en la vuelta número 19 vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Con el último punto de la vuelta vamos a cambiar al color rojo del vestido. Y vamos a hacer una vuelta de 12 puntos bajos. Con el último punto de la vuelta vamos a cambiar nuevamente al color de la piel. Así. Y vamos ahora tejiendo en bloc, es decir, en las hebras traseras. Vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 9 puntos bajos en la vuelta 21. Así terminamos de rellenar esta parte del cuerpo y ahora antes de continuar con la cabeza vamos a hacer el vestido. Entonces para eso vamos a tomar el hilo rojo y hacemos un nudo y lo vamos a volver a enganchar
tomando el cuerpo de esta forma, en la parte trasera del cuerpo, en las hebras sueltas que dejamos aquí. Entonces enganchamos el hilo rojo nuevamente. Aquí tenemos un total de 12 hebras disponibles. Entonces vamos a empezar haciendo 12 aumentos para tener 24 puntos bajos. En la vuelta 2 del vestido vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 28 puntos bajos. En la vuelta 3 del vestido hacemos 6 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 32 puntos bajos. En la vuelta 4 del vestido hacemos 7 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 36 puntos bajos. Así, y vamos a hacer 12 vueltas de los mismos 36 puntos bajos. Así queda el vestido del hilo. En ese punto ya rematé y corté y escondimos el hilo, y así es como queda este vestidito. Y ahora sí vamos a continuar con la cabeza. Aquí vamos a continuar en la vuelta 22. Vamos a hacer una vuelta más de los mismos 9 puntos bajos que teníamos acá. Y ahora la siguiente ya será como tal la primera vuelta de la cabeza, que es la vuelta 23. Y para eso vamos a tejer en las hebras frontales, es decir, en flor, en las hebras delanteras. Y aquí vamos a hacer 9 aumentos para tener 18 puntos bajos. Ahora en la vuelta 24 vamos a hacer un punto bajo y un aumento 9 veces para tener 27 puntos bajos. En la vuelta 25 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 9 veces para tener 36 puntos bajos. En la vuelta 26 vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 42 puntos bajos. Este será el ancho total de la cabeza. Vamos a aplanar la base así con los dedos un poco para que esta parte no se vea arrugada, que no se vean los puntos recogidos al seguir tejiendo. Emparejamos bien estos puntos y ahora vamos a hacer 9 vueltas de los mismos 42 puntos bajos.
Ahora, antes de continuar, vamos a ubicar los ojos de seguridad y para eso vamos a empezar a contar desde la última vuelta que tejimos hacia atrás, 6 vueltas. Y entre las vueltas 6 y 7, con 9 puntos de separación entre ellos, van a ir ubicados los ojitos. Entonces vamos a ubicar primero un par de alfileres para fijarnos en que queden bien centrados, que queden bien ubicados en la parte del frente del cuerpo de nuestra hilo, de esta forma. Y vamos a proceder a poner los ojitos de seguridad de 9 milímetros. Yo estoy utilizando este tipo de ojos que es plano. Vamos a ubicar los ojitos y ya les muestro cómo queda. Así quedan los ojitos de seguridad ya ubicados. Así es como se ven. Y ahora vamos a hacer algunos detalles para los ojitos. Simplemente vamos a tomar primero una hebra de hilo blanco y la aguja lanera y vamos a sacar el hilo por el punto medio lateral del ojo, aquí. Y lo volvemos a guardar por este punto de acá. De esta forma. Y hacemos lo mismo en el otro ojo. Así. Ahora tomamos una hebra de hilo negro y vamos a sacarla por el punto medio interior del ojo. Y lo volvemos a guardar un punto más allá de donde tenemos el hilo blanco acá. Y hacemos lo mismo en el otro ojo. Así queda. Y ahora para las cejas vamos a contar desde este punto de acá 2 puntos hacia arriba y un punto hacia adentro. Es decir, por acá volvemos a sacar el hilo de esta forma. Contamos 2 puntos y por la vuelta de arriba, es decir, en diagonal, bordamos el hilo nuevamente. Así. Y hacemos lo mismo en el otro ojo. Para que la expresión de nuestra hilo no quede triste o con las cejas así un poco apagadas, en vez de dejar las cejas como una línea plana, como quedan, lo que hice fue curvarlas un poco de esta forma hacia arriba. Y en este punto le puse un poco de pegamento para ayudar a fijarlas allí y que no se muevan. Entonces así hacemos que la expresión del hilo quede más tierna y no triste. Y ahora vamos a continuar disminuyendo. La nariz la vamos a hacer al final cuando terminemos de cerrar la cabeza. Vamos para la vuelta 36 y vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 36 puntos bajos. En la vuelta 37 hacemos 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Vamos a comenzar a rellenar la cabeza. Nos fijamos en que el cuellito haya quedado bien relleno. Como el hilo es pequeña, normalmente no es necesario poner ningún tipo de soporte en el cuello porque el tejido se sostiene perfectamente sin problema. Pero si ustedes lo creen necesario,
quieren estar más seguras, pueden insertar algún tipo de soporte en este punto. Y ahora vamos para la vuelta número 38 y vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos y continuamos rellenando. En la vuelta 39 hacemos 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Seguimos rellenando muy bien y en la vuelta 40 vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Terminamos de rellenar lo que haga falta y hacemos 6 disminuciones. En ese punto ya vamos a rematar, vamos a cortar dejando una hebra larga para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera y también para hacer la nariz de nuestra Lilo. Entonces, aquí con la aguja lanera vamos a pasar el hilo por las 6 hebras delanteras de los puntos que quedaron. Alamos, introducimos por el centro del cierre y vamos a sacarla para hacer la nariz. Entonces, entre los ojos nos tienen que haber quedado aproximadamente 7 puntos visibles y vamos a sacar a hacer la nariz en los 3 puntos centrales que quedan entre los ojos. Entonces, aquí vamos a ubicar esos 3 puntos que son estos y vamos a sacar la aguja por uno de los lados de esos 3 puntos. Por aquí, justo en el nivel inferior de los ojos, sacamos la aguja. Tiramos del hilo para cerrar bien la cabeza y dejar bien hecha la forma, así. Y volvemos a guardar el hilo 3 puntos más allá, aquí, por aquí y regresamos hacia el primer punto. Tiramos del hilo pero no completamente. Dejamos aquí una pequeña hebra suelta y ahora vamos a empezar a darle vueltas con el hilo a toda esta hebra, así, tantas vueltas como nos sea posible dar. Yo le di aproximadamente 12 vueltas al hilo y guardamos por este punto de acá. Sacamos por la parte de atrás de la cabeza y tiramos del hilo para organizar bien la nariz, que se vea bonita, así. Y si los puntos quedaron de pronto un poco hundidos, con la misma aguja, así con la parte de atrás de la aguja, vamos a empujar los puntos nuevamente hasta su posición, solo para organizar esta carita nuevamente con cuidado. Y listo.
Así es como queda la cabecita de nuestro lilo. Miren qué bonita se ve. Y ahora vamos a hacer sus brazos. Para los brazos empezamos en el color de la piel haciendo un anillo mágico de 7 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 7 aumentos para tener 14 puntos bajos. Así, ahora en la vuelta 3 hacemos 7 disminuciones. De esta forma queda la manito de nuestra lilo. Y ahora vamos a hacer 4 vueltas de los mismos 7 puntos bajos. Así va el brazo. Y ahora con el último punto vamos a cambiar al color rojo. Para hacer las mangas del vestido. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer solamente en las hebras traseras, es decir, en bló. Y vamos a hacer en cada uno de los 7 puntos que tenemos aquí disponibles un punto deslizado, una cadena y un punto bajo en el mismo punto. Recuerden, solo tomando la hebra trasera. Entonces hacemos en el siguiente punto un punto deslizado, una cadena y un punto bajo. Y repetimos lo mismo en cada uno de los 5 puntos restantes. Así. Y ahora la última vuelta de la manga, lo que vamos a hacer es tejer solamente en los puntos bajos. Recuerden que en cada punto hicimos un punto deslizado, una cadena y un punto bajo. Entonces solo tendremos en cuenta los puntos bajos, que son 7. Vamos a tejer en las hebras traseras de estos puntos y vamos a hacer entonces 7 puntos bajos. En ese punto rematamos y cortamos dejando una hebra para coser los brazos al cuerpo del hilo. Así es como quedan. Y vamos a coserlos al lado y lado del cuerpo, aproximadamente en esta posición. Aquí justo donde empieza el cuerpo. Vamos a intentar coser también sobre esta parte, no solamente de la punta del brazo porque nos van a quedar levantados. Entonces la idea es que queden un poco más así hacia abajo. Entonces a la hora de coser tenemos que dar puntadas también por la parte interior de la manga para ubicar bien los brazos. Voy a coserlos y ya les muestro. Y así quedan los brazos del hilo ya cosidos. Así se ve. Y ahora vamos a hacer su pelo. Para el pelo del hilo en negro vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos.
En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 4 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. En la vuelta 6 hacemos 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 36 puntos bajos. En la vuelta 7 hacemos 5 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 42 puntos bajos. Y para el pelo de Leash, para garantizar que nos quede bien liso su pelo, vamos a trabajar estos mechones juntos de la siguiente manera. Vamos a empezar haciendo 20 cadenas. Y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo, vamos a hacer 18 medios puntos altos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado y trabajando en mechones lo normal es que ahora volvamos a levantar 20 cadenas para continuar tejiendo, pero en este caso que son mechones unidos, lo que vamos a hacer es trabajar sobre el mismo mechón anterior. Entonces aquí tenemos 18 puntos. Y vamos a bajar es con puntos bajos. Entonces vamos a tejer sobre el mechón 18 puntos bajos. Y hacemos 2 cadenas. De esta forma alcanzamos nuevamente la altura de 20 cadenas que necesitamos. Así es como queda. Y ahora simplemente le damos la vuelta al tejido y vamos a hacer 18 medios puntos altos omitiendo las 2 cadenas. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado. Así terminamos ya el segundo mechón, aquí ya tenemos 2 mechones juntos listos. Vamos a medirlo en la cabeza de nuestra Lilo, la idea es que su pelo quede aproximadamente en esta ubicación de este largo. Y ahora vamos a hacer 9 mechones más de esta misma forma, es decir, hasta que completemos 11. Y así es como quedan los 11 mechones del cabello de Lilo. Así se ven. Y así se va a ver aproximadamente en la cabecita. Y ahora vamos a hacer los mechones del frente. Para los mechones que nos hacen falta, vamos a trabajar suelto
no unidos. Entonces, para este primer mechón lateral vamos a hacer 12 cadenas. Y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo, hacemos 10 medios puntos altos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado, así, y para el siguiente mechón vamos a hacer 10 cadenas. Y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo hacemos 8 medios puntos altos. Saltamos también un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado. Así llevamos estos dos mechones laterales que van a ir aproximadamente hacia este lado. Aquí nos hace falta hacer las orejas, en un momento las haremos también. Y ahora vamos a hacer los mechones más cortos, que son los de la parte del fleco del hilo. Entonces, para eso vamos aquí a empezar haciendo 6 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a hacer 5 puntos bajos. Ahora, en vez de saltar un solo punto en la base, vamos a saltar 2 y en el siguiente hacemos el punto deslizado. Y repetimos, vamos a hacer 3 mechones más iguales, es decir, de 6 cadenas y 5 puntos bajos y saltando 2 puntos en la base. Así quedan los 4 mechones cortos y vamos a hacer nuevamente 2 mechones como estos. Entonces vamos a hacer 10 cadenas. Y comenzando a partir de la tercera cadena del ganchillo hacemos 8 medios puntos altos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado. Y para el último mechón hacemos 12 cadenas. Comenzando a partir de la tercera cadena hacemos 10 medios puntos altos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado y ya rematamos y cortamos en ese punto. Como yo voy a pegar el cabello con silicona a la cabeza, no necesito dejar hebra, pero si ustedes prefieren coserlo, dejan una hebra larga para eso. Así ha quedado el cabello de nuestra Lilo. Y ahora, antes de ubicarlo en la cabeza, vamos a hacer sus orejas. Para las orejas vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. Y cerramos en el centro con un punto deslizado.
Rematamos y cortamos dejando una hebra para coser las orejas a la cabeza. Así queda la orejita y hacemos otra igual a esta. Aquí ya hice la otra orejita y ya la ubiqué. Las orejitas las vamos a estar cosiendo en dirección a los ojos y 4 puntos atrás de cada ojo. Es decir, que esta va a ir aproximadamente aquí. Entonces voy a coserla. Y así quedan las orejitas ya cosidas. Miren qué tierna se ve nuestra Lilo. Y ahora sí vamos a ubicar el pelo. Entonces recuerden que lo vamos a estar pegando con silicona. Vamos a hacer que quede bien ubicada la parte de atrás. Que quede exactamente atrás de cada oreja de esta forma. Y vamos a ubicar los otros mechones. Entonces este primero más largo así y el segundo así sobre la oreja, de tal manera que no se tape la oreja en ningún momento, y en la otra, en el otro lado hacemos lo mismo y ya les muestro cómo ubico los otros mechones también. Así queda el pelito de nuestra Lilo ya pegado. Miren qué bonita se ve. Entonces, como les había dicho, pegamos bien por la parte de atrás que se vea así bien bonito y ponemos este primer mechón largo hacia atrás, el otro encima de la orejita. Hacemos lo mismo en el otro lado y de los 4 mechones cortos que nos quedan, uno lo puse hacia este lado de la ceja, así como pueden ver, y los últimos 3 puse 2 juntos aquí hacia este lado y el tercero aquí también entre las cejas, pero un poco separado de esta forma. Así imitamos el peinado de Lilo y así queda su pelito. Y ahora vamos a hacer los detalles de su vestido. Para eso vamos a estar trabajando en paño lencí blanco. También pueden utilizar fieltro. Y vamos a recortar aproximadamente 6 óvalos, así. Los míos miden aproximadamente 2 centímetros de largo por 1,5 centímetros de alto. Y una vez tengamos los 6 óvalos cortados, vamos a hacer la figura para las hojitas. Entonces, para eso vamos a doblar la pieza de esta forma. Y vamos a hacer un corte en el centro para abrir este espacio, algo así. Aquí cortamos bien para que quede bien abierta esta parte del centro y que se pueda ver a través de ella, así. Y para las puntas de la hoja simplemente vamos a hacer cortes con una tijera como esta en forma de triángulo. Cortamos, hacemos 2 cortes por un lado, así, y hacemos lo mismo en el otro lado. Cortamos aquí también. Yo hice un total de 6 óvalos, 6 hojitas para el vestido de Lilo. Ustedes pueden hacer las que prefieran. Así quedan. Y repetir lo mismo en todos los otros óvalos y así es como quedan. Miren qué bonito se ve. Y ahora simplemente vamos a pegarlo en el vestido. Voy a intentar seguir el patrón del vestido de Lilo.
Igualmente recuerden que siempre les recomiendo mirar las fotografías de los amigurumis finales que subo a mis redes sociales para que puedan ver en fotografías de alta calidad los detalles de los amigurumis y hacerlos lo más parecidos posible. Recuerden que me encuentran como @amistejiendo o Amistejiendo Momentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, voy a pegar una hojita aquí aproximadamente, otra hojita por aquí, otra aquí, una más por este ladito y las últimas dos las voy a ubicar por la parte de atrás del vestido. Entonces voy a pegar todas las hojitas con silicona y ya les muestro cómo queda. Y así quedan ya las hojitas ubicadas. Miren qué bonitas se ven. Así quedaron por la parte de adelante y así las de la parte de atrás. Nuestra Lilo queda muy tierna y pequeñita. Y ahora vamos a hacer las sandalias. Para las sandalias en negro vamos a hacer 7 cadenas. Y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo y tejiendo por ambos lados de la cadena, vamos a empezar aquí haciendo 5 puntos altos. Y por el otro lado de la cadena también hacemos 5 puntos altos. Vamos a hacer 2 cadenas y vamos a cerrar en el primer punto con un punto deslizado. De esta forma. Y ya podemos rematar y cortar el hilo. Estos zapaticos también los vamos a pegar con silicona a los pies del hilo. Escondemos las hebras hacia el centro del zapato, hacia la parte que va a ir pegada al pie. De esta forma. Cortamos. Y esto sería todo para la base de la sandalia. Hacemos otra exactamente igual. Aquí ya tengo las 2 bases de las sandalias listas. Y para los pies, para la parte que sería el pasador, vamos a tomar una hebra de hilo negro. Tomamos la aguja lanera y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a introducir el hilo por el lateral del pie, aproximadamente por acá. Y salimos por el otro lado. Atravesamos el pie de esta forma. Y vamos a pasar por la parte de arriba del pie. Así, aproximadamente que queden como 2 vueltas visibles del frente del piecito. Le damos la vuelta completa al pie aquí por la parte de abajo, porque esta parte igualmente irá tapada cuando apliquemos el pegamento, y volvemos a introducir por el punto de acá y salimos por el otro lado. Algo así. Aquí simplemente voy a cortar y a esconder las hilas.
Así. Así haríamos los pasadores de las sandalias del hilo. Y ahora simplemente con silicona vamos a pegar estas bases de las sandalias, las suelas, así. En ambos pies vamos a pegar. Y así quedan las sandalias ya puestas. Miren qué bonita se ve. Y ahora simplemente lo último que nos falta es poner un poco de rubor en sus mejillas y sobre la nariz para terminar. Y listo, así queda nuestra hermosa y dulce Lilo. Miren qué linda es. Me parece que quedó muy tierna esta pequeña Lilo. Espero que a ustedes también les haya gustado. Espero que la tejan. Y recuerden que si este tutorial les gustó, les ha sido útil y les gustaría apoyar mi trabajo, en la parte inferior del reproductor de YouTube van a encontrar el botón de gracias. También recuerden que si tejen al hilo y suben sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o Amistejiendo Momentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.